Amén. Aleluya. Bueno. Dice la palabra del Señor en Isaías 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado toda la noche. Amén. Con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Una vez más. Con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías tiene un encuentro personal con el Espíritu de Dios, y él escribe estas palabras, ¿sabe? Y algunos estudiadores, algunos eruditos en la palabra, han descubierto que no precisamente a partir de esto, pero esta parte o esta mención que él hace cambia completamente su experiencia con el Espíritu Santo. Porque en las Escrituras o en su labor como profeta, él empieza a partir de este momento a declarar cosas que en su tiempo estaban fuera de la realidad, que pudieran ser locura para su tiempo, ¿verdad? Empieza a decir cosas como un hijo nos es dado, el cetro sobre su mano, ¿verdad? Y en circunstancias que históricamente era incomprensible. Lo que quiero decir es que Isaías tiene un verdadero encuentro con Dios y con su espíritu cuando él desea y le anhela de todo su corazón. Amén. Y él habla de una realidad, y él dice que mientras haya espíritu dentro de él, él va a hacer el esfuerzo por buscarle en la madrugada. Amén. Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos como cristianos, porque el espíritu del cual habla se refiere al espíritu humano, ciertamente se refiere al espíritu humano. Mientras haya vida, es podría ser otra expresión de esta palabra. Mientras yo tenga vida, Señor, te prometo que voy a buscarte de madrugada. Eso es, digamos, una traducción más sencilla para entenderla. Pero en el Espíritu lo que está diciendo es, mientras tú habites dentro de mí, mientras tu Santo Espíritu esté dentro de mí, ese Espíritu me va a impulsar a buscarte, Señor, de madrugada. Amén. Entonces, esta mañana yo quiero hablarte de la hambre y la sed. La hambre y la sed por Dios, que es tan necesaria como el alimento mismo y como el respirar mismo. Cuando nosotros sentimos hambre, hermanos, es porque hay necesidad de nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo saben? Y cuando el hambre se extiende, cuando esa hambre es prolongada por varios días, produce dolor, produce una reacción dentro de nuestro cuerpo, hablando físicamente. Y eso inevitablemente nos hace y nos provoca que busquemos el alimento, amén, necesaria y absolutamente, porque si no, nuestro cuerpo está expuesto a morir. Está expuesto a fallecer por inanición, ¿verdad? Obviamente hay personas que padecen hambre por causa de sus circunstancias sociales, ¿verdad? Como países donde las hambrunas son muy grandes, por ejemplo África, ¿verdad? En lugares donde hay mucha sequía, en México en algunos lugares, y así, ¿verdad? Por sus circunstancias, aunque quisiera la gente, no hay alimento que consumir. Aunque la gente quisiera esforzarse por buscar y por tener, no existe el alimento. Y están expuestos a la muerte, ¿verdad? No por voluntad propia, sino por la circunstancia. Pero en este caso, hermanos, en nuestra vida espiritual, el hambre la provoca Dios. El hambre la provoca Dios. Porque hay una hambre que puede ser provocada por nuestra propia negligencia, por nuestro propio descuido, por nuestra frialdad que pudiéramos estar desarrollando por diferentes circunstancias que nos pueden ocasionar, nos pueden causar
que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios, pero también hay un hambre que es provocada por Dios a nuestra vida. Y cuando eso sucede, hermanos, es para que nosotros abramos nuestro entendimiento para saber por qué Dios está provocando esa hambre. Mire, hermano, vengo de un evento en Laredo, Texas, que fue el día de ayer y antier y ayer, ¿verdad? Estuvo con nosotros, o bueno, en este lugar, un evangelista, se me va el nombre ahorita, pero pertenece a un equipo internacional de evangelismo muy fuerte que se está moviendo alrededor del mundo. El evangelista principal se apellida Morris, no recuerdo su otro nombre, ¿verdad? No son evangelistas muy conocidos, ¿verdad? Pero Dios los está utilizando, Dios los está usando y hacen unas jornadas grandísimas de multitudes, ¿verdad? Pudimos ver videos donde en África, en Indonesia, habían cientos de miles de personas, ¿verdad? Ese tipo de eventos solamente el Espíritu Santo es el que convoca a tantas almas, ¿verdad? Solo Dios es el que puede mover a esas masas y multitudes, amén. No vengo a honrar la vida ni el ministerio de esta persona, sino lo que Dios hace, amén. Y este hermano que estuvo ministrándonos, porque ni siquiera fue una compartición o una capacitación, como quisieron primeramente decirnos que era una capacitación para que cuando ellos estuviesen aquí, pues nosotros más o menos tuviéramos una idea de cómo trabajar con ellos. Yo me imaginé que de eso se iba a tratar, ¿verdad? Pero en realidad no fue eso. En realidad Dios fue a hablarnos a nosotros, fue a ministrar nuestro corazón a los que realmente tenemos hambre y sed de su presencia y de ver su gloria. Y ¿sabe qué, hermanos? Desafortunadamente no éramos muchos. Fuimos muy poquitos. Porque esa es la realidad de la iglesia actualmente. La iglesia está entrando en una etapa tan fría, hermanos. Tan de un sentir de no interesarse por aquello que realmente vale la pena, que es compartir la palabra del Señor, que es ejecutar o llevar a cabo la gran comisión. El propósito de la iglesia, hermanos, Dios les dio esta iglesia hermosa, no solamente para que se gozaran en ella, para que digan, qué hermosa iglesia tenemos. Es para que esta iglesia albergue a todas las almas alrededor de este lugar. ¿Sí me está entendiendo? Y no va a usar a nadie más, una vez más lo vuelvo a decir, más que a usted. Amén. En este lugar específicamente, Dios no va a usar a nadie más que a usted. Y eso a usted lo compromete delante de Dios. Ahora, yo entiendo perfectamente que en ocasiones nuestra relación con Dios a veces está en alta, a veces está en baja, a veces está en medio. Y ahí vamos, ¿verdad? Entre subidas y bajadas, ¿verdad? Y a veces nuestras emociones son así, a veces estamos bien gozosos y a veces estamos, ¿verdad? En la tribulación, aleluya, ¿verdad? Y así vamos, entre valles y montañas. Pero sabe, déjeme decirle algo, hermanos. Dios tiene bendición para usted cuando usted empiece a desearle con hambre y sed de justicia por su presencia. Amén. Y este es el mensaje que yo quiero compartirte esta mañana, porque al estar ahí, hermanos, al ver ese lugar tan grande y tan vacío al mismo tiempo, era un contraste entre la realidad espiritual que vivimos como iglesia. No quiero, señalar la cuestión organizacional o de liderazgo de nuestra organización, pero es una realidad en la vida espiritual de la iglesia en Estados Unidos. Somos tan fáciles para correr a eventos donde se nos hablen del futuro
donde se nos hable de un bienestar material, donde se nos hable de que va a haber bendición, donde esperamos que el profeta nos dirija una palabra y que sea yo el elegido para que Dios me hable, y entonces allá corro para ver qué Dios tiene para mí. Pero cuando se trata de un evento que tiene que ver con mi relación con Él y mi responsabilidad con Él, entonces digo, no, tengo mucho trabajo, hermano. Híjole, hermano, es que tengo un montón de cosas que hacer. Y no tengo dinero, hermano. Pero no importa que el otro profeta, ¿verdad?, le diga una palabra de fe mientras usted trae una ofrenda aquí y usted lo cree y dice, bueno, pues voy a invertir $100, ¿verdad? Porque yo sé que me va a dar 1,000, porque ya lo dijo el profeta. Cuando los eventos que el Señor te llama, te habla, a veces ni siquiera te cobran un centavo. Porque el que está más interesado en que tú vayas, el que suple toda esa necesidad, es Dios. Aleluya. Vamos al Salmo 63, y es aquí donde vamos a entrar a la predicación. El versículo que hablé de Isaías era solamente la introducción para que nosotros podamos entender por qué Isaías exclamó eso y cómo su ministerio fue transformado a través de esa declaración, o a partir de esa declaración. Salmo 63. Si lo tiene, diga conmigo amén. El Salmo 63 dice: mi alma tiene sed de ti. Perdón, vamos al versículo 1 porque ya me brinqué aquí. Dios mío, eres tú. Una vez más, diga conmigo, Dios mío, eres tú. O bueno, más bien dice primero, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Hasta ahí. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a analizar estos primeros versículos del 1 al 4. Para entender un poquito por qué David está expresando esto, que prácticamente fue lo mismo que dijo Isaías. Amén. Mi alma tiene sed de ti, de madrugada te buscaré. Aleluya. Cuando David hace esta expresión, menciona 2 veces la palabra Dios, pero en la traducción original las palabras son diferentes. Primero Dios, la primera parte es Elohim, y la segunda parte que dice Dios mío es la palabra Elim Hatá. En el hebreo son 2 palabras diferentes, Elim Hatá, y tienen 2 connotaciones distintas. Elim hace referencia al Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios trinitario, el Dios que contempla su grandeza en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo estoy resumiendo muy escuetamente realmente lo que significa la palabra Elim, pero es el Dios completo. Amén. Es la palabra referente en el hebreo para hablar del Dios trinitario. Amén. Pero también habla, la otra palabra, Eli Hatá, está hablando de un Dios personal. Dios mío. Eli Hatá es Eli, Dios personal, mi Dios personal. Eso es lo que quiere decir. Hatá es como mío propio. Esa es la palabra para describir las cosas que son personales. Como para decir mi casa, bueno, se tendría que usar la palabra Hatá antes de la palabra casa, que es mi casa, ¿verdad? No sé cómo se diga casa en hebreo, pero para la palabra tendría que llevar la palabra Hatá para definir qué es tu casa. Y cuando David está haciendo esta declaración, él está hablando de una dualidad de Dios. Que Dios es el Dios poderoso, omnipresente, omnisciente, completo en su deidad, que es para justicia como para juicio. Amén.
Pero también es el Dios de nuestra salvación. Cuando Él dice, Elijatá, es mi Dios personal, me pertenece a mí. Yo no estoy hablando de otro Dios, yo no estoy hablando de un Dios de mis padres, yo no estoy hablando del Dios de mis tíos, yo no estoy hablando del Dios de mis abuelos, estoy hablando de mi Dios personal, del cual yo tengo relación, al cual yo conozco, porque es mi Dios y yo tengo relación con Él. Todo eso es lo que David está expresando en esas dos palabras. Aleluya. Y dice, entonces comienza diciendo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David escribe este salmo cuando está siendo perseguido por Saúl para matarlo. Y él tiene que correr o tiene que esconderse en una área desértica. No recuerdo exactamente cuál era el lugar, pero se dice que era un lugar desértico. Un lugar donde no había agua. Era muy difícil encontrar agua en ese lugar. Y para que él pudiera salir a tomar agua, tendría que exponerse a las llanuras del desierto, donde era muy fácil avistar cualquier movimiento de cualquier persona. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Entonces él se tenía que mantener oculto durante mucho tiempo para evitar las tropas de Saúl que lo andaban buscando para matarlo. Y era obvio que él experimentó esa sed personal o particular en su cuerpo, ¿verdad? Y cuando una persona tiene sed, y no solamente hambre, sino cuando se juntan las dos cosas, es una desesperación, hermanos. Yo no sé si usted haya pasado alguna vez por hambre y sed de ese tipo, ¿verdad? De una desesperación de que aunque usted quiera no hay manera. Y se tiene que esperar, ¿verdad?, a que le puedan suplir esa agua o esa hambre, porque usted no tiene manera de tomar agua. Yo recuerdo que cuando pasé por un accidente que tuve, por cualquier cirugía que te hacen, ¿verdad? No sé por qué razón no te dejan tomar agua cuando despiertas. Pero siempre que una persona pasa por una cirugía, despierta con una sed increíble y la boca seca. Es una cuestión del cuerpo, ¿verdad? No se sabe. Y lo curioso es que no te dejan tomar agua. No te dejan. Tú tienes la sed y estás pidiendo agua y el enfermero le hace la recomendación a las personas: no le vaya a dar agua, por favor, hasta pasada 1 hora. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen. Y durante 1 hora, hermanos, esa desesperación, ¿verdad?, de sentir la boca seca y ver que está el vaso de agua ahí a un lado de ti, ¿verdad? Quererlo agarrar y que no te lo den, ¿verdad? Eso molesta. Eso molesta. Porque tú le dices: oye, pero ahí está el agua, dámela. No puedo dártela. No le hagas caso, dámela. Tengo sed, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, hermano? Este ejemplo me hace pensar en nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos está provocando la sed por situaciones que estamos pasando y queremos la respuesta de Dios a esa necesidad, a ese problema, a esa circunstancia que se va haciendo cada vez más constante o que se va alargando, y que ya lo que usted quiere es una respuesta, cualquiera que sea, que satisfaga a lo menos un poco su necesidad, y que el Señor no responde. El Señor, ahí está, sabes que ahí está la respuesta, pero no te la puede dar en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Él está tratando contigo. Porque Él está tratando con tu carnalidad, con tu naturaleza, con lo que tú eres, para que tú seas capaz de poder reconocer tus faltas, tus fallas, tus debilidades. Y podamos en medio de esa necesidad reconocer que sin Él no somos absolutamente nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces, en ocasiones, Dios nos pasa por esos desiertos, esa sequedad, esa situación, para provocarnos esa hambre. Nuestra relación personal con Dios es tan importante, hermanos,
que a veces la vamos olvidando o la vamos haciendo a un lado por otras necesidades que aparentemente también son importantes. Y nos vamos alejando del principal propósito de nuestra vida, que es tener relación con Cristo, tener amor con el Señor, tener relación con Él y obedecerle a sus mandamientos, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos llama. Porque también no solamente somos llamados a tener comunión con Él y con su Espíritu, sino a llevar la palabra de fe y de esperanza a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por un lado, a veces nada más queremos tener esa relación con Dios y estar pegados al Señor, que es lo más hermoso, ¿verdad? Tener una relación con Dios y decir, no, pues yo estoy bien, hermano. Yo estoy bien, pues yo, gloria a Dios, voy a la iglesia y ahí estoy. Y cuando la hermana dice que va a haber reunión, ahí estoy. Y cuando la hermana dice que va a haber que vamos a hacer tal cosa, ahí estoy, hermano. Sí, pero hermanos, ¿cuántos de ustedes están llevando la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos haciendo algo por tan siquiera arrimar a alguien a que escuche la palabra de Dios? Aún a los de nuestra propia familia. Ay, pues aquellos son bien tercos. Ay, aquellos son bien necios. Ellos no quieren entender. Y yo no me quiero meter en problemas. Es mejor así la dejo. Cada quien su vida. No, hermanos, no puede usted ser indiferente. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios le va a meter en un desierto. Le va a empezar a meter en estas circunstancias donde Él va a empezar a hacer que usted tenga necesidad por Él. Porque cuando Dios supla su necesidad, cuando Dios conteste a su oración, usted va a tener testimonio de un Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace señales en medio de su desierto. Y eso entonces le da a usted la obligación de dar a conocer lo que Dios hizo con usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso el salmista dice en el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria. Dios no está pasándote en vano por ese sufrimiento, hermano. Dios no está pasándote en vano por ese desierto. Dios no hace en vano aquello que tú consideras que es algo difícil para tu vida. Dios está preparando una victoria para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y tú vas a poder ver su poder y su gloria cuando Él conteste a su oración. Pero para eso Él está provocándote que tengas hambre de Él, que tengas necesidad de Él. No sé si te estés dando cuenta, pero si tú estás pasando por una necesidad en este tiempo, en estos momentos o en estos días, es porque Él quiere que Él te acerques a Él. ¿Cuántos dicen amén? Él te está llamando para que tengas una relación más personal con Él, como que puedas expresar como dice David, Dios mío, mi Dios, mi Salvador. Y Él desea y anhela, Él nos desea y nos anhela. También dice Santiago que Él nos anhela ardientemente. Él anhela ardientemente nuestra presencia, en su presencia. A veces nos olvidamos de buscarle de madrugada, donde nada te inquiete, donde nada te perturbe, donde los teléfonos están callados porque nadie te está llamando a las 5 de la mañana, al menos que tengas un trabajo a esa hora, ¿verdad? Pero si tú tienes días donde a esa hora puedes dormir plácidamente, levántate a esa hora. Levántate a buscar al Señor. Yo te invito esta mañana, hermanos. Mire, estamos pasando por un tiempo tan difícil, tan problemático en todos los ámbitos de nuestra vida, económica, espiritual, física, social. Digo, basta ver las noticias para darnos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde va este mundo. Y está profetizado y tenemos que tener en cuenta el entendimiento de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y los tiempos cada vez van a ser difíciles, más difíciles cada vez. Pero los únicos que van a poder sostenerse en este tiempo sin que el diablo los arrebate
porque esa es otra realidad espiritual. La palabra dice que aún hasta los escogidos serán arrebatados, serán engañados. Aún aquellos que experimentaron la misma gloria de Dios van a ser arrebatados por el diablo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de buscar a Dios. Se han olvidado de tener esa presencia íntima con el Señor. Así es de que el salmista nos está dando esta sugerencia, ¿verdad? De mañana te buscaré. Para ver tu poder y tu gloria necesitamos buscarle de madrugada. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? A esa necesidad que tienes, necesitas darle pie por delante. Levántate y busca del Señor. Pon un tiempo de adoración en la presencia de Dios antes de irte a trabajar. Yo te recomiendo, mira, agarra la radio cristiana, si es que no tienes manera de escuchar música cristiana, pero tú tienes un radio seguramente y que seguramente le pones a la rancherita antes de irte a tu trabajo. Pero antes de ponerle a la rancherita, pon ahí algún ministerio cristiano, alguna estación cristiana. No sé si me estoy explicando. Y en vez de estar escuchando otras cosas, pon un tiempo en la presencia de Dios. Si estás escuchando oraciones, intégrate a esa oración. Si estás escuchando una predicación, pues trata de ponerle atención a esa predicación y que algo te enseñe el Señor a través de esa predicación. Si estás escuchando música, intégrate a esa adoración. Mientras a lo mejor te estás preparando para ir a tu trabajo. Sería lo menos que tú debieras hacer. Ya si no tienes tiempo o si no quieres hacer el hábito de tomarte otro tiempecito antes de todo eso para orar y interceder por tu propia vida y por tu propia necesidad, por tu familia y por los que están alrededor de tu casa, pues lo menos que puedes hacer es esto que te estoy diciendo. Ese es un buen hábito espiritual. Que antes de hacer todo tu trabajo y todo lo que vayas, sintonízate con el Señor. Amén. Que esos 10, 15 minutos que te tomas en arreglarte, en bañarte, en peinarte, pongas tu oído y tus sentimientos y tu espíritu en sintonía con el Señor. Porque te aseguro que eso va a transformar tu vida espiritual, tuya y de tu familia. Te lo puedo asegurar. Porque queremos ver la gloria de Dios. Como dice el versículo 3. Sí, ¿verdad? El versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La experiencia de David en el santuario del Señor la tuvo en varias ocasiones, pero una muy especial es cuando él entra a buscar alimento para sus soldados. Y el único alimento que había disponible eran los panes de la proposición. Eran los panes sagrados. Era lo único que había en ese momento y lo único de lo cual David podía disponer, sabiendo que estaba en juego su propia vida. Porque por la ley de Dios estaba prohibido consumir esos panes. No sé si me estoy explicando. Esos panes eran única y exclusivamente para el uso de Dios. Eran de Dios, le pertenecían a Dios. Amén. Y cualquiera que se atreviese a tomar de esos panes era digno de muerte. Pero David expuso su propia vida por ver la necesidad de sus hombres. No había otra manera de que ellos pudieran sobrevivir un día más si él no les daba de ese pan. Y este es un mensaje todavía más profundo que no tengo tiempo de mencionarles, pero esto nos habla, hermanos, de que a veces Dios puede permitir que tú rompas los esquemas aún de tu propia mente y de tu religión para buscar la presencia de Dios y alimentarte de Él. Romper las barreras espirituales, o más no espirituales, sino religiosas que pudiéramos tener. Por ejemplo, yo veo hombres que a veces están como piedras en la presencia de Dios, con las manos así cruzadas y con una cara así como de amargura y bien serios, ¿verdad? Oye, y la gente está alabando a Dios y alzando sus manos y gloria a Dios, y aquellos como piedras.
Y como digo, ese ejemplo que empecé a decir de ese hermano era uno de ellos. Yo me acerqué y le dije, hermano, levanta tus manos al cielo, alaba al Señor, mira, Dios es bueno. No, nunca le fui a decir, oye, ¿por qué no alabas a Dios? No, yo lo invitaba, ¿verdad? Hermano, levanta tus manos, mira, Dios es tan bueno. Dijo, no, hermano, a mí no me gusta ser así. Yo no soy así. Por eso luego ni me gusta venir a estos lugares, porque no. Y empezó a dar sus ideas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces yo le dije, lo que pasa es que tú no has experimentado. Tú no has experimentado la presencia de Dios. La real, genuina presencia de Dios hace que te desbordes en la presencia de Él. Y no emocionalmente, sino dentro de tu interior. Es tal la presencia de Dios que las reacciones pueden ser impredecibles. Unos se tiran al suelo, otros se ponen a reír, otros se ponen a llorar, otros empiezan a gritar. No es la misma reacción para las personas, porque Dios es multiforme. Nunca reacciona de la misma manera en las personas. Unos empiezan a orar en lenguas cuando son bautizados por el Espíritu Santo. Pero esa es la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. A mí Dios me habla muy seguido cuando vengo manejando, cuando voy a mis viajes de ida y vuelta a traer mis cosas, ¿verdad? Como que ese silencio, ese tiempo, ¿verdad? 2-3 horas de viaje, ahí es donde Dios me empieza a hablar. Y a veces termino llorando en su presencia. Vengo manejando y a veces me tengo que parar para limpiarme las lágrimas, porque ya no puedo seguir manejando de lo que vengo llore y llore, ¿verdad? De la presencia de Dios. Pero cuando eso se va acabando, cuando eso se va haciendo más esporádico, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Esa es una señal de que lo que viene es un desierto fuerte. Porque Él va a provocarte una vez más que tengas hambre y sed de Él. Aleluya. En este tiempo que vivimos, hermanos, que fuimos a este evento, yo pude ver esa necesidad. Pude ver ese sequedal en nuestra organización, pues sí, en el área, ¿verdad? Oye, unos hermanos que venían de Indonesia, del otro lado del mundo, 28 horas de viaje, solamente hablarle a un montón de pastorcitos que estábamos ahí, unos cuantos, cuando ellos les habían predicado a miles de personas. Y ellos dieron testimonio diciendo, nosotros somos fieles a Dios, porque el ministerio no nos identifica. Ni aún lo que hacemos nosotros no es lo que nos identifica. Lo que nos identifica, lo que nos da identidad es su presencia. Es Él. Y lo que Él nos dice que hagamos, eso vamos a hacer. Si le vamos a predicar a 10,000 o a 1 o a 2 personas. No sé si me estoy explicando. Su motivación de ellos no está en la cantidad de personas, sino en el llamado de Dios. Y yo me sentí privilegiado, la verdad, honestamente. Honestamente, yo dije, wow, estos hombres hicieron un gran esfuerzo de venir de 36 horas de viaje, descansar un par de horas o 3 o 4 y venirnos a predicar, venirnos a ministrar lo que el Espíritu Santo tenía para nosotros. Y fuimos llenos, recibimos de Dios, hermanos. Yo les puedo dar testimonio de que recibimos de la unción de Dios para predicar la palabra del Señor. Yo estoy seguro que esta palabra que yo estoy predicando tiene un sonido diferente. Tiene una respuesta diferente. Porque estuve en la presencia de Dios. Y eso es lo que transforma y cambia nuestras vidas y nuestros ministerios. Así es de que, como dice el salmista, para ver tu poder y tu gloria es necesario que yo me presente delante de ti de madrugada. Y como dice Isaías, mientras haya espíritu dentro de mí, yo te buscaré. ¿Sabe qué? Eso es una proposición.
Tenemos que hacernos la proposición nosotros mismos. Porque yo te procuro, yo te digo, te animo. Pero donde tiene que salir esa voluntad, tiene que ser de tu corazón. Aleluya. Yo puedo aquí pasarme 3 horas tratándote de convencer de algo, ¿verdad? Y que al final a lo mejor logre un gloria a Dios, aleluya. Pero el único que se va a levantar a buscar a Dios eres tú o yo. Aleluya. Sigo con el mensaje, hermano. No voy a ser muy extenso. Y por último dice, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando un hombre alza las manos, por lo regular es señal de rendición o es señal de ayuda, ¿verdad? Cuando un hombre alza las manos, dice, me rindo, ¿verdad? Lo están asaltando, no, me rindo, ya, haz de mí lo que tú quieras, ¿verdad? O, ayúdame, hey, acá, ¿verdad? Cuando un hombre alza las manos es señal de que necesita ayuda o que se está rindiendo. Y las dos cosas necesitamos hacer. Necesitamos rendirnos a Dios, ser honestos con Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y cuando tú levantas tus manos a Dios, eso es lo que tú le estás diciendo a Dios. No estás haciendo un ritual espiritual, no estás haciendo o aparentando una situación espiritual. No, es un mensaje de tu corazón a Dios. Señor, me rindo ante ti, hágase tu voluntad, Padre. Te adoro, te exalto, te reconozco como mi Dios, mi Salvador. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Y cuando abres tu boca y empiezas a declarar esas palabras, tu corazón es el que se rinde a Él. Tu corazón, lo que sientes en tu corazón, en lo íntimo de tu ser, es lo que tú le expresas a Dios. Y cuando tus hijos te miran haciendo eso, obvio que ellos se van a inspirar. Ellos van a decir, wow, ¿qué está pasando con mi papá? Yo lo único que veía era que alzaba la mano, pero para darme o para darle a mi mamá. Ahora levanta sus manos para glorificar a Dios. Ahora levanta las manos para bendecir a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Y que no nos importen las ofensas. No nos importen las ofensas. En otras palabras, no te importe lo que dirán de ti. Ni de tu expresión a Dios, ni de tu servicio a Dios, ni de tu entrega a Dios. Que eso no te cause, que no te espante el sueño. Y que no impida buscar la presencia de Dios. Termino con este versículo. Vamos a Mateo, capítulo 15. Vamos a compartir la experiencia que tuvo una mujer cananea cuando fue a buscar a Jesús. Hablamos de tener necesidad, ¿verdad? Hablamos de tener hambre. Esta mujer tenía una gran necesidad. Era una mujer, dice la Escritura, la describe como una mujer cananea. Y esa palabra en el contexto espiritual es decir, mundana. Es decir, perdida. Póngale la descripción que usted quiera, ¿verdad? Porque los cananeos se describían en aquel tiempo como personas totalmente absorbidas por el pecado. De todo tipo, inmoral, de todo tipo, ¿verdad? Por eso es que el Señor tenía tanta razón en decirle a su pueblo, no te allegues con los cananeos, no te juntes con ellos, sácalos de tu tierra, no permitas que ellos se involucren con tu familia. Y muchas veces en la historia podemos ver que el Señor permitió guerras contra los cananeos para destruirlos, para acabarlos. Es una cuestión un poquito difícil de entender. Y más con el contexto actual de lo que está pasando ahorita en Israel. Muchos no entienden toda esa guerra y toda esa masacre que está ocurriendo. Para algunos dicen, eso es una masacre, eso es una barbarie que estamos permitiendo las naciones porque están matando a miles de personas inocentes. Usted no sabe el contexto espiritual de eso.
Sí es doloroso ver a la gente morir, claro que sí. Pero el contexto espiritual que está viviendo Israel es justificable ante los ojos de Dios. Pero mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no conoce la Escritura, no conoce la palabra. Pero bueno, esa mujer era una mujer cananea, era una mujer que no era pueblo de Dios, para acabar pronto. Y dice la palabra del Señor, dice, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, caminaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Recuerda que empecé diciéndole que a veces Dios guarda silencio. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él. Mire la acción que tuvo la mujer. Esa mujer obviamente lo escuchó porque estaba cerca de él. Y seguramente escuchó lo que dijo. Y su reacción no fue ofenderse. Pudo haberse ofendido. Y todavía el Señor le dijo otra cosa cuando se acercó a él, que la pudo haber ofendido todavía más. Pero esa mujer tuvo otra reacción. ¿Cuál fue la reacción? Se postró delante del Señor. Se rindió delante del Señor. Reconoció que Él era el único que tenía salvación para su hija y para ella. Y buscó la presencia de Jesús. Y luego cuando hizo eso, entonces dice que pasó lo siguiente. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo lo siguiente, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra ya se suavizó un poco, porque en realidad lo que quiso decir es los perros. Pero para no ofenderla tanto dijo perrillos, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos aquí en el norte, que los que son norteños de corazón, que son nacidos aquí, hablan así bien pegado, bien duro, ¿verdad? Así como que bien francotes, y para suavizar las cosas usan siempre la última illo. Ese viejillo, ese viejillo, ese hijillo. Pero utilizamos esa palabra, ¿verdad? Illo, para suavizar un poco nuestro acento, ¿verdad? Viejillo, ¿cómo estás, viejillo? No es lo mismo decir, ¿cómo estás, viejo? O ya viejo ya suena más ofensivo, ¿verdad? Y cuando decimos, ¿qué onda, viejillo? ¿Cómo andamos? Ya, como que el hillo, ¿verdad? Ya suavizó un poquito, ¿verdad? El golpe. Bueno, algo así utilizó el Señor para no dañarle tan duro el corazón, ¿verdad? Pero le dijo la realidad, le dijo, ustedes son unos perros. Espiritualmente hablando, el Señor nunca utiliza palabras que no tengan sentido. Escúcheme bien. Él se refirió a la condición espiritual de ellos. Eran perros, eran carnales. Y Él dijo, lo que estaba diciendo, señores, no está bien que yo descuide mi trabajo por las ovejas del Señor, por atender a una persona que no le interesa. Wow. Y por eso a veces también nosotros los pastores somos muy criticados. Y yo en lo particular. Porque allá en Bracket hay mucha necesidad. Y les hablo, y les hablo, y les busco, y les busco, y les vuelvo a hablar. Y no les interesa. Lo único que queda es esperar a que el Señor les toque en su necesidad. Y los humille de tal manera que esas personas puedan reconocer al Señor. No a mí, no a mi persona. Y lo único que trato es ayudarlos. Lo único que trato es decirles, hay una vida diferente a la que llevas. Mira, yo la tuve, yo viví como tú estás, pero tú no quieres salir de ahí. Y la ofensa fue grave, porque le dijo, perra. Perdone la palabra, pero prácticamente le dijo, eres una perra.
espiritualmente hablando, hermanos. Y la mujer entendió el significado de lo que Jesús estaba diciendo, pero él dijo: Señor, aún los perrillos se humillan y comen de la mesa de sus amos. O sea, ella estaba reconociendo el señorío de Jesús. Y dijo: yo estoy dispuesta a reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Sí, en otro tiempo fui una perra, si tú quieres, Señor, pero a partir de aquí voy a hacer lo posible por seguirte, por buscarte, por adorarte, por conocerte. Se estaba humillando ante los ojos de Jesús. Y esa fue la reacción de Jesús cuando se impacta de esa reacción de decirle, de ver cómo ella se estaba entregando a él. Y le dijo: wow, grande es tu fe, que a pesar de la ofensa veniste a humillarte. Que no permitiste que la ofensa te separara de mí. Oh, hermanos, qué triste es ver que por una triste ofensa muchos se vayan de la iglesia. Muchos se aparten del Señor y ya no quieran nada con el Señor. Es triste ver esa realidad. Lo único que queda es esperar a que sea el mismo Dios quien los lleve a ese lugar, a esa humillación, para reconocer que el único que puede traerles vida y salvación es Jesús. Entonces, esa hambre con la que empecé a hablar, y termino con esto, es la que el Señor a veces está provocando en nosotros para que nos humillemos delante de su presencia. Para que le busquemos con anhelo, con deseo, con esa gran necesidad de decir: si yo no te busco, Señor, me muero. Si yo no te anhelo, Señor, si yo no tengo tu presencia, más me vale morir, Señor. Más me valiera morir en este momento si yo no tengo tu presencia. A ese extremo, hermanos, tenemos que llegar para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Y con esto termino. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Necesita tener hambre de Dios, hambre de su presencia. Como empecé entonando este canto, y lo voy a volver a entonar mientras yo le hago la invitación al altar. Y vamos a ministrar la presencia del Espíritu Santo. Y si tú no tienes o has dejado de tener esa hambre por el Señor, si tú sientes que a lo mejor te has alejado un poco de esa presencia de Dios, si tú no has integrado en tu diario vivir un momento devocional, yo te invito, hermano, a que lo tomes, a que lo hagas. Vas a ver, tú vas a experimentar una vida y una presencia del Espíritu Santo en tu vida que va a renovar tus fuerzas cuando estás cansado, cuando estás agotado. Nuevas ideas van a venir a tu mente para tu trabajo, para lo que haces, porque vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Venga, hermano, venga esta mañana delante de la presencia de Dios. Acérquese a la presencia de Dios esta mañana y levante sus manos. Y como dice el canto, por un momento en tu presencia, por un momento nada más, por un momento de tu gloria, por un instante de tu amor, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Levanta tus manos al cielo y dile: tengo hambre de ti, oh Espíritu Santo, de tu presencia. Derrámate, Señor, de tu fragancia sobre nosotros, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que
Oramos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, se levante en nuestros corazones, Señor. Enciende, Señor, ese fuego si se ha apagado. Y si ahí está, avívalo, Señor. Aviva el fuego de mi corazón, que en ocasiones, Señor, a veces se va apagando por las circunstancias que me rodean. A veces, Señor, la frialdad en mi corazón va haciendo, Señor, que el fuego de tu Espíritu mengue. Pero esta mañana, Señor, yo me propongo, como dice el salmista, yo me propongo, como dice Isaías, Señor, mientras haya Espíritu dentro de mí, yo te buscaré, Señor. Yo te buscaré, Señor. Yo te buscaré, Señor, como quien tiene sed, como quien tiene hambre, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, Señor, por tu presencia. Con esa sed, esa necesidad de ti, de ver tu poder y tu gloria, como le he mirado en el santuario, dice el salmista David, porque tú le permitiste saciar su hambre, aún de las cosas más sagradas, aquello que estaba impedido para el hombre espiritualmente. Tú nos abriste camino, Señor. Eso es lo que significa esa porción, esa palabra. Tú nos abriste camino al lugar santísimo, al lugar de tu presencia, Dios, para que pudiéramos entrar y tomar del pan de vida, el pan que es tu palabra, el pan que es tu presencia, y pudiéramos satisfacer la necesidad y el hambre que hay en nuestra alma, en nuestras emociones. Cuando nuestras emociones, Señor, nos gobiernan, nuestras emociones nos impulsan, nos ofendemos, nos lastimamos por lo que nos dicen, por lo que vemos, por lo que no pasa y lo que sí pasa. Padre, a veces nos desanima, Señor, y nos emociona de una manera negativa, Padre. En vez de emocionarnos por lo que tú vas a hacer, emocionarnos por lo que tú vas a venir a hacer en mi familia, en lo que tú vas a hacer con en mi entorno, Señor, a través de mi vida, Señor, que tú me vas a usar. Eso es lo que debería emocionarme, eso es lo que debería levantar mi ánimo. No dejar que mis emociones negativas, Señor, que me aparten de tu presencia, Dios. Esas emociones, Señor, tienen que ser dominadas por tu Espíritu. Y la única forma que existe es cuando yo vengo y someto mis pensamientos en el día ante tu presencia. Y cuando no tengo ganas de hacer algo, Señor, yo vengo y te busco y te digo, Señor, honestamente no tengo ganas de hacer esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es ahí en tu presencia, Dios, donde me das fuerzas, donde me das aliento, donde tú en tu presencia animas mi alma, animas mi fuerza y me levantas para seguir adelante, Señor, en tu llamado y en tu servicio, Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el fuego de tu Santo Espíritu que avivas dentro de nosotros, Jesús. Aleluya. Esta mañana oro por mis hermanas y mis hermanos, Señor, que tú avives el fuego de tu Espíritu sobre ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, y el que lo crea, diga conmigo: amén, amén, amén. Déselo fuerte al que vive y reina. Aleluya. Amén.